La gloria y la honra sean para el Señor hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Números capítulo 20, el verso 12 dice la escritura: Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Amén y amén. La historia de Moisés es una historia poderosa, pero un poco triste al final en lo que sucedió en este pasaje. La escritura narra que ellos ya estaban obviamente cerca de la tierra prometida. Narra sencillamente que el pueblo tuvo sed nuevamente. Y en una ocasión anterior ya Dios había hecho un milagro poderoso y le había dicho: Moisés, golpea la roca y la roca dará sus aguas. Y así hizo Dios el milagro y suplió la necesidad del pueblo en un momento determinado. Tiempo después sucedió exactamente lo mismo. Lo único que el Señor hizo en este instante fue decirle a Moisés: háblale a la roca y la roca dará su agua. No tenía que golpearla. Pero Moisés en este momento, por la carga del pueblo, por los años que llevaba con ellos en el desierto, ya casi 40 años, la carga se había hecho fuerte. Era un pueblo rebelde, era un pueblo murmurador, era un pueblo que criticaba, era un pueblo que en poco era agradecido con Dios, pese a que el Señor se había manifestado en gran manera. Cada vez que había una dificultad, el pueblo se venía sencillamente contra él, le acusaba a él y a su hermano Aarón de lo que sucedía. Pero no era un pueblo que clamara, dependiera de Dios. Y en ese instante que Moisés se encuentra en esta ocasión, él sencillamente golpea la roca. Y la golpea 2 veces. Y lo hizo con rabia y lo hizo con ira. Y las palabras de Moisés al pueblo fue: oíd ahora, rebeldes, si no os haré salir agua de esta peña. Ya su corazón, como te decía, estaba totalmente cargado. ¿Qué pasó en ese entonces? El agua salió de la roca. El pueblo bebió, sació su sed. Pero el problema fue para Moisés. Y cualquiera podría pensar que el pecado que él habría cometido delante de Dios era su ira, su mal genio en ese momento a causa de lo que estaba sucediendo. Pero el pasaje que acabamos de leer dice: el problema es que no creyeron en mí. Ustedes no creyeron en mí para santificarme. Lo único que debía hacer Moisés era obedecer a la voz del Señor. Estaba tan cerca de entrar a la tierra prometida, estaba tan cerca de poseer lo que Dios a lo largo de muchos años había prometido al pueblo, desde el mismo Abraham. Y ahora Moisés tenía ahí la tierra prometida, muy cerca obviamente para tomarla y poseerla. Pero ya el mandato de Dios había dicho: no quisiste creer, no entrarás. Esa misma historia sucede sobre muchos de nosotros. La bendición sobre tu vida puede estar tan cerca, iglesia. Puede estar a unos cuantos pasos. Pero en ese momento tú estás mirando lo que está a tu alrededor, la carga que traes, los problemas que traes, la incredulidad que está en tu vida. Y sencillamente no eres capaz de creerle al Señor. Y por no creer, no vas a poseer esa tierra. No vas a tomar la bendición que el Señor tenía preparada para ti. Estuviste cerca de poseerla, estuviste cerca de obtenerla, pero faltó fe. Si no eres capaz de creer en el Señor y en su palabra, si crees que las cosas las vas a hacer a tu manera, queriendo ver respuestas, resultados, pero no esperas en Dios, nos frustraremos, estaremos llenos de dudas, la incredulidad seguirá llegando a nuestras vidas. Pero el error no estará en Dios, el error estará en cada uno de nosotros. Golpearemos la roca cuantas veces sea necesario, supuestamente para ver la gloria de Dios. Cuando la roca solo tuvo que ser golpeada una vez. Cristo ya lo ganó todo por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo único que tiene que hacer su iglesia es creer. Saber que Él es el dador de todas las cosas. Saber que Él es el Dios de imposibles. Saber que la bendición, aunque no la estés viendo todavía,
Esa bendición puede estar más cerca que nunca. Por eso tú tienes que seguir peleando tu batalla, tienes que seguir orando, tienes que seguir clamando a Dios, tienes que seguir buscando el rostro y la presencia del Señor Jesucristo, para que veas la bendición de Dios. Porque si no lo haces, tal vez Dios te dirá, ahora no te lo voy a entregar, ahora no vas a poseer esa tierra, ahora esa bendición no va a ser para ti, será para otros. Porque dudaste en tu corazón, porque no fuiste capaz de decirle al Señor, quiero creer, solo di tu palabra, Señor, y yo la creeré, solo di la palabra, Señor, y yo obedeceré. ¿Cuántas veces, iglesia, hemos desobedecido? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho lo que debemos de hacer? Pero tú sigues y sigues intentando las cosas en tus propias fuerzas. Necesitas depender de Dios. Necesitas aprender a esperar en Dios. Él hace las cosas a su manera. Si Josué no hubiese obedecido a la voz de Dios para tomar allí sencillamente Jericó, porque la estrategia que Dios le estaba entregando era una estrategia loca a la razón humana. Dale una vuelta cada día durante 6 días. Al séptimo día den 7 vueltas y al terminar la séptima vuelta griten y los muros caerán. Desde un razonamiento humano para nosotros eso es ilógico, pero es que así nos coloca Dios. Dios nos coloca el límite para que seamos capaces de creer. Dios nos coloca el límite para que podamos depender realmente de Él y no decir después fue por mi mano que lo conseguí. Josué obedeció. Los muros cayeron y el pueblo de Israel entró y tomó en posesión a ese pueblo enemigo, el primero de tantos pueblos que iban a conquistar. Las cosas hay que hacerlas a la manera de Dios. Por más locas que parezcan, hay que obedecerle a Él. Por más que haya que esperar, pues tienes que esperar. Tienes que depender de Él. No dependas de tus propias fuerzas. No dependas de tus estrategias, de tus métodos, de la manera en que tú quieres obrar. Aprende realmente a depender de Dios. Aprende a ver la gloria de Dios y a poder decir fue Dios quien lo hizo. Fue Dios quien abrió esa puerta, fue Dios quien sanó, fue Dios quien se glorificó, fue Dios quien me dio ese trabajo, fue Dios el que permitió que estudiara, que laborara. Fue Dios, fue el Señor mi proveedor, fue solamente Él quien lo hizo. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. El Señor dijo, solo la vas a ver. Solo vas a subir al monte y desde allí vas a divisar esa tierra próspera que fluye leche y miel. Esa tierra que yo preparé desde un comienzo para mi pueblo Israel. Pero tú no vas a entrar, solo la podrás ver. Por eso comenzaba este mensaje diciéndote que es algo triste, porque durante 40 años él soportó al pueblo, y obvio que él quería entrar. En Deuteronomio él lo habla y le pide a Dios que por favor lo deje entrar. Y el Señor le dice, Moisés, no me hables más de este asunto. Ya el Señor había dicho que no entraría. Moisés debía respetar la decisión de Dios. Sin embargo, y pese al error de Moisés acá, fue un valiente, fue un guerrero, fue un hombre de fe. La fe le faltó en ese instante final. Eso no quiere decir que él haya perdido la vida eterna o que no esté con Dios en los cielos. Obviamente que él está allí con el Señor. Pero hay que perseverar en la fe hasta el final. Las cosas sobre esta tierra las ganarás en fe, luchando, orando, clamando, buscando el rostro y la presencia de Dios, pero haciendo las cosas tal y como Dios te las ha dicho. Padre, te doy las gracias, Señor. Te doy la gloria y la honra en este momento, Dios, y bendigo cada vida que haya escuchado este mensaje. Te pido que lo tomemos por obra para cada una de nuestras vidas, que no nos sueltes por un solo instante, que nos ayudes a creer hasta el final, a perseverar hasta el final, que cada vez que tú hables, tu pueblo se someta y obedezca,
y que cada uno de nosotros haga las cosas tal y como tú nos las has dicho. Te damos gracias, Rey, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, tu bendición puede estar muy cerca. Cree, prevalece, persevera, pero más que nada, haz las cosas tal y como Dios te las ha dicho que debes hacerlas. Dios te bendiga y te guarde.